presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, mi descanso glorioso. Los caminos torcidos que tú hiciste rectos en mi historia, por las puertas de bronce que tú derribaste, los cerrojos de hierro que tú destrozaste. Soy y mío eres, yo te adoro, Señor, yo te amo. Toma control, Espíritu Santo, y produce en mí tu fruto. Me darás tesoros muy bien escondidos, los secretos eternos que has guardado conmigo, para que sepa mi corazón que tú eres Jehová, Dios de Israel, que mi nombre llamarás. Victorias que por la fe me trazas, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, mi descanso glorioso. Hola, buenos días. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Listo. Mejor sí. Hola, hola.
Hola, 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 hola. Hola, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Hola, 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 hola. Hola. Buenos días, hermanos. ¿Ahí escuchan bien? ¿O bajito? Ahí. Mejor, allá al otro lado me escuchan bien. Estamos cuadrando. Buenos días, hermanos. Un abrazo. Bienvenidos. Estaba durmiendo el niño, entonces por eso me demoré. Pero bueno, ya estamos acá. Amado Dios y Padre, te alabamos porque nos das ese privilegio, el privilegio de reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre. Gracias por tus grandes misericordias para con todos nosotros, por tu paciencia, por tu fidelidad y gracias porque, Señor, no somos nosotros quienes sostenemos esta fe, sino eres tú quien nos sostienes. Te alabamos y pedimos nos des entendimiento, Padre. Pido por cada hermano que está aquí, por cada persona que va a escuchar este mensaje, para que de forma personal nos hables y nos edifiques, nos redargullas a través de tu palabra de vida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿recuerdan en el libro de Hechos donde estábamos? Para los que no lo saben, estamos estudiando el libro de Hechos de forma quincenal, también el libro de Josué. Vamos a repasar el 20, la parte final, Hechos 20, del 18 al 22. ¿Hay de pronto algún micrófono para los hermanos? Ah, ya, gracias. Si alguien quiere leerlo, lo puede hacer. Hechos 20 del 18 al 22. Eso es para hacer un resumen de lo que vimos hace 15 días. Entonces, voy a leer. Al otro lado también, si alguien quiere participar, lo puede hacer con el micrófono. Creo que... bueno, acá adelante. Gracias, hermano Sergio. Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Gracias. Entonces, Pablo había dicho que en espíritu él estaba ligado al espíritu y que iba a ir hacia Jerusalén, ¿no? Entonces vamos a poner el mapa para que ahí, cuando esté ahí me avisan. Listo. Ahí donde está Mileto, ahí termina el capítulo 20. En Mileto él hace llamar a los ancianos de Éfeso y él se despide de ellos y les dice que el Espíritu le puso en su corazón ir a Jerusalén. Y dice que no sabía lo que le esperaba allá, pero que el Espíritu Santo, dice en el versículo 23, el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó
el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esa despedida fue bien difícil porque recordábamos que era la última vez que Pablo se iba a ver con los ancianos y con las iglesias de Éfeso. No solo de Éfeso, sino de todo su recorrido. Esa fue una despedida dolorosa donde Pablo se afligió y dice que todos se arrodillaron en la playa y todos oraron, pero no solo oraron, sino que se abrazaron, se besaban el cuello en señal de afecto. ¿Por qué? Porque Pablo decía, no voy a ver más su rostro. Él sabía que iba a morir, no sabía cómo, pero el Espíritu Santo le había puesto dos cosas, ir a Jerusalén y que allá iba a sufrir. Y Pablo dice, no me importa lo que yo vaya a sufrir porque mi vida no me importa. Más que mi vida, me importa es lo que yo haga con mi vida para que el mensaje de Cristo sea anunciado. Entonces ahí vemos, leyendo del 36 al 38, dice que cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló, oró con ellos, todos lloraban mientras lo abrazaban, le daban besos de despedida y estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo, y luego lo acompañaron hasta el barco. Entonces aquí vemos tres características de la iglesia en ese momento, tres características que se ven en esa despedida, y la primera era que era una iglesia estrecha, o sea, unida, el amor que había entre ellos era muy fuerte, ¿sí? Dice que no solo Pablo lloraba, sino que toda la iglesia lloraba por él. Entonces había un afecto real, un afecto sincero, que eso es lo segundo. Había estrechez, había sinceridad y había cercanía, ¿sí? Eran como uno solo, como la iglesia de Hechos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver con ese resumen Hechos 21, del 1 al 14, y el mensaje lleva un nombre que es mejor que la vida. ¿Alguien quisiera leer de Hechos 21, del 1 al 14? Sí, si alguien quiere, levanta la mano para prestarles el micrófono. Gracias, ya. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había que descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas no aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor.
Después de esos días Hasta ahí. hechos, Hasta el, ya... hasta el ¿hasta ahí? 14. Perdón, ya. Gracias, hermana Miriam. Bueno, recordemos que está escribiendo Lucas, ¿no? Y lo primero que llama la atención en ese primer versículo es que dice, después de despedirnos de los ancianos. Cuando uno va al griego, ese despedirse es apartarse por la fuerza. O sea, no lo querían dejar ir, lo querían retener y por eso ese momento de despedida donde lo abrazaban y llegaran al barco es como, no se vaya, quédese con nosotros, ¿sí? Entonces casi que por la fuerza Pablo tuvo que irse. O sea, fue una despedida dolorosa. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que se tiene que despedir de alguien que se va al aeropuerto y ya se le va el avión y usted no quiere dejarlo ir. Eso fue lo que pasó. Hay una despedida que es dolorosa. Y vamos a ver el mapa. ¿Está el mapa? Vamos a ver el mapa porque Lucas hizo esa tarea muy juicioso de señalar las paradas del barco hasta Jerusalén. Entonces, estábamos en Mileto, ¿no? Luego dice que a Patara, ¿no? Ese viaje dura de 3 a 5 días en esa época. A veces uno lee y a uno le parece que en un versículo pasó un día, pero dice de Mileto a Patara de 3 a 5 días. Entonces, porque el barco llegaba a ese puerto, descargaba, recibía mercancías, gente subía, gente bajaba y arrancaba otra vez. Luego de Patara a Fenicia o a Tiro, ahí sale Tiro, ¿cierto? De ahí fueron de 5 a 7 días. Que Lucas en el versículo 21 dice que que pasaron por él describe en el versículo 2, dice, allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre y la pasamos por nuestra izquierda. Entonces está la isla de Chipre, ¿sí la ven ahí? Y ellos pasaron por la izquierda, o sea, Lucas no sabía qué más escribir, dijo, pasamos la isla de Chipre por la izquierda. O sea, él era muy juicioso en qué estaba pasando. Y ese viaje duraba de 5 a 7 días, era quizás el viaje más largo. Y cuando llegaron a Tiro o a Fenicia ya se quedaron 7 días, ¿no? Dice el versículo 4, desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. ¿Qué hicieron esos creyentes? Dice el versículo 4. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. ¿Recuerdan que anteriormente también los creyentes le habían dicho a Pablo por el Espíritu Santo que no fuera a Jerusalén? Pues acá vuelve a decirles el Espíritu Santo a través de los creyentes que no vaya, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender esa parte. Y no eran los creyentes que se les ocurría decirlo, sino que el Espíritu Santo les revelaba algo. ¿Qué les revelaba el Espíritu Santo a los creyentes? Que Pablo iba a sufrir, que iba a padecer, que lo iban a encarcelar. Y vamos a leer el 5, dice, cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos y oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Entonces, una vez más, Pablo se arrodilla y ora con ellos y se despiden. Y se repite la escena que vimos hace 15 días, que está en Hechos 20, el 38. ¿Sí? ¿Qué se repite allí? ¿Cómo? Se arrodillan, oran, se despiden. Una vez más se ve la unidad de la iglesia, pero también se ve la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Porque dice Pablo que profetizaban. Y ese patrón se repite varias veces. Uno, lo que ya hablamos, la iglesia unida, fortalecida. Pero ¿qué es lo que daba unidad a esa iglesia? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Porque donde estaba Pablo, el Espíritu Santo le decía, no vaya los creyentes decían, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. El Espíritu Santo hablando
Y en ese momento no era que se pusieran de acuerdo, era que el Espíritu Santo en una ciudad y en otra le daba a Pablo el mismo mensaje, no un mensaje diferente. Entonces creo que cuando Dios habla, yo sé que ustedes lo han experimentado, cuando Dios habla a la iglesia, Dios no da 3 mensajes distintos, sino Dios, el Espíritu Santo, da un solo mensaje a la iglesia. Ese es un patrón. Y el segundo patrón que se ve en el versículo del 22, dice, en el Hechos 20:22, dice Pablo: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Entonces está la unidad de la iglesia, pero esa unidad la da el Espíritu Santo. Y dice que ciudad tras ciudad, o sea, antes de que el Espíritu Santo le hablara a Pablo aquí, ya tiempo atrás le venía hablando lo que le esperaba a él. Le espera cárcel, le espera persecución, quizás la muerte. Y eso se confirma en la última parada antes de llegar a Jerusalén, en Cesarea. Vamos a leer en el 7. Dice: después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. ¿Por qué se llamaba Cesarea? Se llamaba Cesarea porque era una ciudad, era la ciudad más romana de Judea. Ahí están en la tierra de Judea. Y Cesarea era en honor al César. Entonces el gobierno romano tenía allí como todo su cuerpo político, administrativo. Todo lo que gobernaba en Judea estaba ahí en Cesarea. Porque recordemos que en ese entonces el imperio romano era dueño de todo. Entonces ahí en Cesarea estaban los romanos. Entonces vamos a leer desde el 8. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea, nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y lo ató, y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y será entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Por qué ese llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encadenado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Entonces aparece en escena Felipe. ¿Alguien recuerda a Felipe? ¿Quién era ese Felipe? Felipe el evangelista. Ajá, entonces él fue uno de los 7 que escogió la iglesia para servir. ¿Sí? Al inicio de Hechos, por allá, vamos allá un momentico, y alguien que me ayude a leer Hechos 8, del 5 al 8. ¿Quién quiere leer? Hermano Robert, gracias. Buenos días, 8 del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces miren que Felipe era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo.
porque la instrucción en la iglesia era: escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y entre esos estuvo Felipe. Que ¿cómo resultó Felipe allá? Porque se acuerdan que Esteban fue apedreado y ahí estaba Saulo, ¿no? Que Saulo consintió en la muerte de Esteban, y en ese momento la iglesia se dispersó, y por eso Felipe fue predicando, que él fue pionero en la predicación, y por eso le dicen acá Felipe el evangelista, porque él fue predicando. Él fue el primero que llevó el evangelio a los samaritanos, ¿sí? Ahí habían muchas dudas si el evangelio era solo para judíos o para gentiles, pero Felipe, el Espíritu Santo lo guió y él se dejó guiar. Entonces, vemos que Felipe en este momento tiene 4 hijas, y uno estudiando los tiempos de, digamos, desde que Esteban murió hasta esta época, han pasado 22 años. 22 largos años. Entonces las hijas de Felipe, viendo como, analizando, dice que tendrían entre 18 años y 25 años. Y aparece allí un profeta que es el profeta Ágabo. Entonces, una vez más, este profeta dice que el Espíritu Santo lo envía y le confirma a Pablo que va a ser capturado y va a ser apresado, o sea, que lo van a amarrar de pies y manos. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando este profeta dice esto? Dice que los demás dicen: no, pues no vayas a Jerusalén. ¿Ya cuántos te han dicho que no vayas? Vas a morir, te van a arrestar. ¿Por qué vas a ir? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le está hablando a Pablo acerca del mismo asunto y por qué lo hace? ¿Será que Pablo ya sabía lo que este profeta le había dicho? Ya le habían avisado. ¿Ya lo había escuchado antes? ¿Cuántas veces? Varias, porque dice que dice cuando él se despide de los ancianos en Mileto, dice: no sé qué va a pasar en Jerusalén, pero ciudad tras ciudad el Espíritu Santo me está diciendo que me esperan prisiones. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo le está insistiendo en algo y por qué él va hacia la muerte? Como que, ¿qué sentido tiene, no? Esa es una pregunta que hacia allá vamos, pero mientras tanto vemos que el Espíritu Santo, ven cómo habla en cada iglesia a través de sus siervos, de sus profetas. Siempre da el mismo mensaje. O sea, ¿qué encuentra hoy? ¿Qué encontramos hoy en los que se autodenominan profetas el día de hoy? ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos de los lobos rapaces? Pues hoy vamos a hablar de los profetas de forma muy corta. Un pasaje que nos compartió el hermano Aníbal. Y uno ve que los profetas de hoy profetizan solamente lo bueno, ¿no? La prosperidad, la bendición, la salud. Y cuando uno va a Jeremías 23 del 16 al 18 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. ¿Ahí me escuchan bien? Perdón. No escuchen a esos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: tranquilo, no te sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que realmente dice Dios? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Pero aquí en Hechos tenemos un profeta que habla de parte del Señor. Aquí aparece un profeta que una vez más le recuerda a Pablo lo que le va a suceder. Pero es el Espíritu Santo, ¿sí? Quien
y aquí hace algo nuevo el Espíritu Santo, porque siempre había usado hermanos que advertían a Pablo, pero este profeta llega a ser algo muy gráfico que no se veía desde el Antiguo Testamento, y es que le coge el cinto a Pablo, se amarra los pies y las manos y dice, así se lo van a llevar. O sea, lo hizo tan gráfico que Pablo dice, bueno, ya sé, pero ¿por qué el Espíritu Santo le está repitiendo algo que ya sabe? Entonces, hermanos, esto no se trata del apóstol Pablo. Esto se trata de lo que Dios hace y de cómo Dios habla a su iglesia. Pero, ¿qué dice el texto que acabamos de leer de Jeremías? ¿Que a quiénes habla él? ¿Cómo escucha uno la voz del Señor? Dice ese texto, y vamos a leerlo otra vez en el versículo 18. ¿Ha estado alguno de esos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que Dios realmente quiere decir? ¿Acaso alguno de esos profetas se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Según esas preguntas, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Estar en la presencia, ¿para qué? Para escuchar. Porque Dios quiere hablarnos. ¿Y dónde nos habla Dios? En el secreto. ¿Cómo yo sé que es de Dios? Porque Dios lo que me dice a mí es lo mismo que le está hablando a mi hermano y a su iglesia. Entonces, si llega un hombre diciendo, pues no va a haber problemas, no va a haber prosperidad, hablando de parte del Señor, que hay muchos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ir a escuchar al Señor a ver si ese mensaje viene de Dios o si no viene de Él. Pero esa pregunta me cuestionó mucho, y es, ¿alguien se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Cuando a uno le interesa, uno escucha. Cuando uno está escuchando un chisme de dos personas que están hablando de una persona, ¿qué tanto oído le presta a uno al asunto? Como, shh, venga, chito, que están hablando acá. Pero si a uno no le importa, pues uno no pone cuidado. Entonces, ¿qué tanto me importa a mí lo que Dios tiene que decir para su pueblo hoy? ¿Realmente me importa lo que Dios quiere para nosotros, para su iglesia, para este tiempo? Y si me importa, ¿cuál debe ser mi postura? ¿Qué debo hacer yo? Entonces, hermanos, a veces caemos mucho en el hacer, y yo me incluyo. Yo pensaba hace poco, los viernes que vengo y salgo y veo muchachos aquí en el parque y veo personas que salen, yo digo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un culto los sábados y evangelizar y salir. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer primeramente? ¿A quién necesito escuchar yo? Al Señor. Entonces, más que hacer, busquemos escuchar la voz de Dios, porque Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, nos va a orientar. Pero ahora una pregunta, ¿será que Pablo estaba de terco y que Pablo estaba obstinado en ir a Jerusalén y él se movía en contra de la voluntad de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo le estaba hablando para que él tomara otro camino? ¿O por qué le repite tantas veces lo mismo? Entonces, vamos a ver qué pasó en el versículo 12. Ahí está Lucas, ahí están estas tres mujeres que profetizan. Está el profeta Ágabo, está... ahí están en la casa de... ¿se me fue el nombre? ¿De Felipe? Está Felipe, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, pero ellos le dicen esto. Bueno, se me fue el... En el versículo 12 dice, cuando lo oímos al profeta Ágabo, o sea, lo oyeron, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén.
Entonces yo pienso que le dirían, Pablo, pues ya Jesús murió por nuestros pecados, porque usted quiere morir también. Si ya no hay que hacer más sacrificios, ¿no? Entonces todos los creyentes guiados por el Espíritu Santo le suplicaron, no vayas a Jerusalén. Bueno, ¿por qué Pablo insiste en ir? No es fácil de comprender, no es fácil para la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia cada vez que Pablo le decía que él se iba a ir, que no iba a volver? ¿Qué hacía la iglesia cuando se despedía? Decía que lo abrazaba, lo quería retener, no querían que se fuera. Humanamente no era fácil. Lo amaban. Eso simplemente es un acto de amor. Dios les revela, él va a sufrir, me lo voy a llevar, y la iglesia no quiere. Pero Dios, ¿cuál era el plan de Dios? Que él fuera a Jerusalén. Y Pablo estaba resuelto. Pero por eso en este punto la iglesia no quiere. Porque lo anhelan, lo necesitan. Y esa es la parte humana de la cual no nos podemos desligar. A veces nos creemos tan espirituales, pero está la parte humana. Ellos lo quieren retener. Él sabía lo que le iba a suceder, pero miren la respuesta de Pablo. Dice, ¿por qué todo ese llanto? En el versículo 13, ¿por qué están llorando? Ustedes me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino que estoy dispuesto incluso a morir por nuestro Señor Jesús. ¿A quién está mirando Pablo? Al Señor. Él está en la iglesia, pero hay algo, ¿no? Y es, ¿a quién escucha él? Al Señor. Pero si la iglesia está guiada por el Espíritu Santo, pero ¿saben qué está pasando ahí? Que Dios le revela a la iglesia, me lo voy a llevar, y la iglesia está diciendo, no te lo lleves. Ahora, eso ya había pasado con otros, con Moisés, y para entenderlo mejor vamos a verlo en otros pasajes. Pero aquí lo que vemos es que Pablo no miraba este plano. Él estaba acá, pero él miraba que él tenía un oído muy agudo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Yo creo que cada vez que un profeta le hablaba a Pablo, él decía, Señor, ¿debo ir a Jerusalén? Y Dios, ¿qué le decía? Sí, tienes que ir, pero vas a sufrir. Vas a sufrir, pero tienes que ir. Entonces no era un mensaje fácil. Vamos a ir a Hebreos 11, y ahí necesito que alguien me ayude a leer Hebreos 11 del 24 al 26. ¿Quién quisiera leerlo? Vamos a darle oportunidad a los que están en el salón del lado que puedan leer el pasaje. Hebreos 11 del 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gracias, Ingrid. Gracias. ¿Qué pasó con Moisés? Dice que él rechazó los placeres pasajeros de este mundo. Él rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. O sea, él iba a ser nieto de un gobernador egipcio, de un faraón. Él rechazó toda la gloria, rechazó todo lo que lo que le esperaba en este mundo, pero porque él tenía algo más allá de la vida, algo que estaba más allá de este plano.
Por eso pudo rechazar lo que le estaban ofreciendo. Dice, prefirió sufrir al pueblo, junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Entonces, ¿qué ofrece este mundo? Recompensa y una vida saludable, una vida estable, todo lo bueno. Este mundo ofrece cosas buenas, ¿no? Pero tanto Moisés como Pablo decían, hay una vida mejor que esta. Hay una recompensa que no es de los hombres, sino es una recompensa divina, que es más gloriosa que cualquier recompensa que cualquier hombre te pueda dar en esta tierra. Porque hay tantos dirigentes, tantos pastores que a veces se empiezan a negociar entre la recompensa de Dios y la recompensa de este mundo. Porque empiezan a codiciar. Entonces no es como Moisés que dice, no, yo rechazo todo eso. No, dicen, no, pues a mí me sirve esto y esto. Y la gloria es para Dios, pero yo me quedo con esto. Entonces empieza a negociar el mensaje. ¿Sí? Pero Pablo escogió el sufrimiento. Pablo escogió la muerte. Y lo escogió antes que seguir vivo. Porque ¿qué decía Pablo? Dice, Cristo es mejor que la vida. Lo que Dios tiene para mí es más glorioso, es más hermoso que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Por eso la enseñanza se llama mejor que la vida. Miren, en el Salmo 63, del 1 al 3, miren lo que dice. Ahí está, creo que es David, y dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Porque mejor es tu misericordia que la vida. O sea, ¿hay algo mejor que la vida? La misericordia de Dios. Pablo veía que hay algo mejor que esta vida. En este salmo dice, el salmista dice, tengo sed de Dios, tengo anhelo de Dios, tengo deseo por Dios. Él es mejor que cualquier cosa en esta vida, ¿no? Y habla como si estuviera en un desierto. Y estando en el desierto, o sea, en escasez de agua, de alimento, él no dice tengo hambre, tengo sed, no, él dice tengo hambre de ti, mi alma te anhela. Y por eso dice mejor es tu misericordia que la vida. O sea, puedo morir en el desierto, pero yo quiero ver tu misericordia. Yo te quiero a ti. Te pido Dios, no que me des pan, no que me des alimento. Yo quiero tu misericordia, porque eso es mejor que la vida. Y solo cuando hay deseo por Dios, entendemos que Él es mejor que la vida. Pero si no hay deseo por Dios, pues cualquier buen plato que me ofrezca este mundo va a ser para mí atractivo y lo voy a comer y lo voy a disfrutar y voy a decir que es bueno. Pero me voy a perder de eso que Dios tiene para mí. Entonces en el Salmo 73, 25 dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ustedes no creen que Pablo había leído esto? ¿Cuánto conocía él de la palabra? Él estaba viviendo esto. Él decía, Señor, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cómo se sentía él cuando le decían que le iban a torturar, a encarcelar? Él desfallecía en su carne, pero su espíritu que decía, mas la roca de mi corazón y mi porción es Cristo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No deseo nada más sino a ti. El gran anhelo de Pablo era Cristo.
era estar con Cristo. Fuera de ti nada deseo. Entonces, ¿nosotros podemos afirmar delante de Dios que Él es nuestro deseo? Le podemos decir con toda seguridad: Señor, fuera de ti nada deseo en esta tierra. Eres mi mayor anhelo, mi deseo. No me importa tener hambre, dolor, enfermedad. Tú eres la roca de mi corazón y te anhelo más que cualquier otra cosa sobre la tierra. ¿Será que fuera de Él nada deseamos en la tierra? ¿O fuera de Él deseamos otras cosas en la tierra? Entonces, Dios quiere una iglesia apartada para Él. Dios nos quiere en Él. Dios quiere que nuestro deseo y nuestro anhelo sea Él. Porque el mundo, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a ofrecer? Una cantidad de cosas. Y la palabra dice que cualquiera que milita no se enreda en los negocios de esta vida. O sea, sí hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que disfrutar. Pero mi mayor anhelo debe ser Él. Porque si yo no me deleito en Él, esto es imposible, hermanos. Nadie puede desear a Dios de labios para afuera. Tiene que entregarse a Él. Tiene que entregarse. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Consagrarse a Dios de todo corazón. Debemos consagrarnos a Él hasta que Él sea nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Hasta el punto que uno llegue a la casa y teniendo uno televisor, teniendo uno comida, teniendo uno videojuegos, la posibilidad de viajar, de salir, uno diga: uy, Señor, quiero quedarme contigo. Quiero quedarme hoy contigo. Y quiero estar en silencio, quiero escuchar tu voz. Cuando uno hace eso, ¿qué pasa? Dios va dando y Dios va despertando el deseo en el corazón del hombre. Pero eso no viene así. Uno no puede decir: Señor, pon deseo en mi corazón y ya. Sino hay que buscarlo. El salmista está diciendo en el desierto: mi alma te anhela, mi carne te anhela. Entonces debemos estudiar, orar, pero disfrutarlo en cada momento del día, todo el tiempo. Si no estoy en mi casa, estoy en cualquier lugar. ¿Dónde Dios me quiere? ¿Dónde quieres tú, Señor, que yo vaya? ¿Qué quieres que yo mire? Y Dios nos va orientando. Él nos va hablando y Él es muy paciente porque Él entiende que, como toda la iglesia en este momento no quería que Pablo se fuera, Él entiende nuestro corazón. Él entiende que hay cosas en este mundo que yo quiero y que, pues, a veces hay personas que están enfermas a nuestro alrededor y no queremos que estén enfermas. Pero, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Creo que antes de orar por cualquier cosa debemos preguntarle: Señor, ¿cómo debo orar? ¿Qué quieres tú que haga? Porque eso es algo que no se hace en nuestro propio esfuerzo. Es algo que Dios va cultivando en cada creyente en la medida que nosotros lo busquemos a Él. Me gusta ese pasaje de Hebreos donde dice que Moisés dejó de lado los placeres momentáneos del pecado. Porque ¿cuánto le dura a usted un placer en este mundo? Un ratico. Y ya después quiere más. Y la carne le pide a usted más. Más. Y usted, por eso decía Salomón, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Uno nunca se sacia. Pero eso no es algo que se hace por esfuerzo propio. Pero sí requiere esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo del creyente? Permanecer, buscarlo. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Pon en mi deseo, Señor. Arrodillarme y decir: Señor, la verdad, yo deseo muchas cosas en este mundo, pero pon en mi deseo por ti. Y cuando ese deseo por Dios crece, pues usted invierte más tiempo en Él. Pero porque Él pone el deseo. Pero mi parte, ¿cuál es? Señor, pon en mi deseo. Llévame a amarte, a adorarte, a glorificarte. Entonces, ¿qué pasa? Hoy llega uno a buscar en el celular,
a ver qué película están dando, a salir a hacer muchas cosas, pero no que eso esté malo, pero ¿qué es lo que debe hacer la iglesia primeramente? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Y a veces se concentra uno en la añadidura y no en la esencia. Entonces, cuando llegue la persecución, dice que quienes están en la arandela, dicen no. Aquellos creyentes que no están deseando a Dios, pues van, dice, mire, le entrego 50 millones, pero entrégueme a tal hermano. La persona ya está en los deseos de este mundo, pues va a desear más los 50 millones que la vida de un hermano. Entonces la iglesia debe permanecer en él, orando, unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace uno cuando permanece y busca? Pues uno descubre la grandeza de su amor. Dios lo cautiva a uno, Dios nos enamora, Dios nos dice, hijo, te amo. ¿No les parece bonito que ustedes busquen la voluntad de Dios? Señor, háblame, muéstrame qué debo hacer. Y Dios simplemente dice, te amo. Uno como queda. O sea, lo importante no es el hacer, sino lo importante es que Él me ama. Y Él quiere que yo sepa que Él me ama. Él nos ama. Y Él no nos quiere apartados de Él, sino nos quiere apartados para Él, nos quiere en Él. Ahora vamos a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y aquí nos dice cómo hacerlo. Esto lo hacemos, o sea, nos despojamos del pecado y corremos la carrera al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. O sea, Él nos lleva a creer, pero también perfecciona la fe en la medida que yo miro a Cristo. Dice, debido al gozo que le esperaba a Jesús, o sea, en la gloria del Padre, Jesús soportó la cruz y sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ustedes y no se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han entregado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Qué sabía Jesús? ¿Jesús sabía que iba a morir? ¿De cuántas maneras Dios le habló lo que iba a sufrir? ¿Y cuál fue la oración de Jesús en Getsemaní? Hágase tu voluntad, pero antes en su parte humana dijo, Señor, si quieres aparta de mí esta copa porque yo sé lo que voy a sufrir. Pero era indecible. Cristo Jesús conocía a Isaías 53, que lo voy a leer, dice, fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros lo dimos. Él fue traspasado. Dice, fue despreciado, no nos importó. Pero fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron a Él. Pero Él fue traspasado por nuestra rebelión. Jesús fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado, fue azotado para que estuviéramos en paz. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada quien sigue su camino. Pero el Señor puso en Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca y aunque fue condenado injustamente,
así se lo llevaron, y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás engañó a nadie, pero fue arrestado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará una vida larga y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Cuánto sufrimiento iba a recibir Cristo Jesús? Aplastado, vituperado, rechazado. Dice que conocedor del dolor más profundo. Humanamente es indescriptible, pero Jesús sabía que la cruz no era en vano. Él dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma, dice la Reina Valera. Aquí dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, porque Él tenía puesta la mirada más allá de la cruz. Moisés no tenía la mirada en los deleites temporales del pecado porque su mirada estaba en el galardón. Pablo tampoco estaba mirando lo que iba a pasar en Jerusalén, sino la mirada de Pablo estaba mucho más allá, en la gloria. Y Jesús miró más allá de este mundo. Jesús miraba el trono celestial. ¿Qué pasó cuando Esteban era apedreado? Dice, veo los cielos abiertos. Y él se estaba gozando y estaba muriendo lapidado y decía, veo el trono, veo a Cristo. Estaba gozándose y estaba sufriendo. Entonces creo que estamos llamados nosotros también a mirar más allá de nuestra propia vida. Moisés miró más allá de eso. ¿Qué pasa si ellos se hubieran mirado a sí mismos? ¿Qué pasa si lo hubieran consultado con la carne? No, yo puedo liberar a Israel, pero es que me están ofreciendo, es que ser nieto del faraón. ¿Qué va a comer? ¿Dónde va a vivir? En cambio, ¿qué le ofrecía a Dios? Ir al desierto. Yo creo que le hubiera dicho, no, Dios me perdona. Pues Dios es Dios y Él va a liberar a su pueblo como sea. Que vaya mi hermano Aarón. ¿Qué hubiera dicho Pablo? Uy, no, yo creo que ya no voy a Jerusalén. Yo mejor sigo predicando. Creo que tenemos que preguntarle a Dios dónde nos quiere y cómo nos quiere. Y nosotros no estamos llamados a disfrutar los banquetes de este mundo. ¿Qué ofrece este mundo? Y todo lo que nos ofrece el mundo es para desviarnos de Él. O sea, y el diablo es muy perspicaz porque empieza con cosas inocentes, pero esas cosas inocentes nos alejan cada vez más, ¿no? Bueno, y para no culpar al diablo es que esos deseos están ahí, están dentro de nosotros, ¿no? Pero ¿a qué nos llama el Señor? A mirar más allá de Jerusalén, a mirar más allá de Egipto, a mirar más allá de la cruz. La iglesia que tiene que mirar hoy. ¿Qué prometió Dios para su iglesia? Dice, el Señor viene. ¿Cómo cierra Apocalipsis? He aquí yo vengo en breve. No sabemos. Pero qué bonito que nosotros lo esperáramos a Él. No solo el domingo, sino que vivamos como si Él fuera a venir el lunes, el martes. Si por revelación del Señor y del Espíritu Santo Él nos revelara que el Señor Jesús viene el miércoles, ¿qué hago hoy? ¿Qué empiezo? ¿Cómo me preparo? ¿Usted a qué se va a ir a hacer a la casa? No, me preparo, porque Él viene. Y no sabemos cuándo es, ¿no? Ni los ángeles del cielo saben, solo el Padre. Entonces un día estaremos con Él y algún día disfrutaremos en esa herencia celestial. Pero Dios no quiere que nosotros disfrutemos de su amor allá, sino Él quiere que disfrutemos de su amor acá. Porque en este mundo vamos a sufrir,
Pero si yo en este mundo tengo el amor del Señor, ¿cómo me voy a sentir? Gozoso. Así mis hijos se enfermen, pase lo que pase, si yo estoy seguro que Dios me ama, eso me da a mí el gozo que ninguna otra cosa me lo va a dar. Ahora miremos lo que escribió Pablo en Filipenses 1, del 21 al 24. Vamos a dar tiempo para que todos lo lean. Y después que lo lean lo voy a leer acá. Pero meditemos en ese Filipenses 1, del 21 al 24. Creo que esto resume la enseñanza. Mientras tanto les voy contando que en oración recordábamos lo bonito que era tener una Biblia personal y uno rayar en la Biblia lo que Dios a uno le habla. Pero por ahora si no pueden rayarla, pues no sé, leámoslo. ¿Ya lo leyeron? Voy a leerlo acá. Bueno, después, un minuto. Filipenses 1, del 21 al 24. Gálatas, Efesios, Filipenses. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué quería morir Pablo? Para él era ganar. Y su vida era Cristo. Pero si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Cristo, yo no sé qué escoger. ¿Qué dilema? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, no se compara. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, él estaba mirando a Cristo. Él quería estar con Él, vivir para Él. Literalmente estar allá en la eternidad con Cristo. Pero decía, en este mundo, pues si estoy acá, voy a hacer lo que Dios me puso por tarea que hiciera. ¿Qué quiere Dios del creyente? Que hagamos lo que Dios nos manda en este plano. Vivamos para Él. Dios nos usa de formas diferentes. Todos tenemos llamados distintos, todos tenemos tiempos distintos, pero si la fruta permanece en el árbol, madura. ¿Sí? Si la fruta se separa, nunca va a madurar. Entonces, cuando uno no madura, a veces quiere hacer muchas cosas, pero hace cosas fuera de la voluntad de Dios y nunca madura. Dios quiere primeramente que yo esté en Él y que yo entienda su amor. Que yo entienda que Él me ama. O sea, cuando yo entiendo las dimensiones de su amor, yo digo, uy, Señor, y ahora entendiendo tu amor, ¿qué hago? Creo que lo primero es entender su gran amor. Y solo podemos ver a Cristo como ganancia, como dice Pablo, cuando Él es precioso para mí. O sea, cuando Él es mi todo, cuando de verdad yo le canto a Cristo porque es mi canción. Hay una canción que dice, Jesucristo es el motivo de mi canción, ¿no? Cuando Él es el motivo de mi canción, pues yo me gozo, me deleito en Él. Cuando entiendo la salvación, cuando entiendo el amor de Dios. Pero si falta entendimiento, no es lo mismo. Sí, lo estoy haciendo en mis emociones, en mi carne, y no es lo mismo. No es lo mismo adorar en el espíritu con entendimiento que en la carne. Entonces, como comunidad, algo que ha puesto Dios en nuestro corazón es recordar el Evangelio. Vamos a estudiar de manera profunda qué es la salvación, la condenación, el perdón, la gracia. Y bueno, dice acá Pablo que es muchísimo mejor estar con Cristo, pero por ahora es necesario estar aquí y ser luz. La iglesia, cuando uno estudia la historia de la iglesia, hubo muchos mártires. Pero había mártires que en sus emociones decían, no, yo me voy a entregar allá que me maten. Pero
pero Dios quería realmente era primero pues hacer la voluntad de Dios. Entonces esto no es como de ir allá a entregar la vida, sino Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿No? Entonces grabemos esto en el corazón. Realmente Cristo es mejor que cualquier cosa que haya en este mundo, mejor que una pareja, que un trabajo, que un salario. Nada se compara a Cristo, nada. Y Dios nos puso a nosotros en Cristo, tenemos una relación con Él, podemos hablarle, Él nos escucha, Él entregó su vida por nosotros, nos ama. Pero a veces son mis deseos los que me llevan lejos de Él. Entonces, a veces tener a Cristo, pero no tener una relación con Él, es como tener todas las riquezas del mundo y tenerlas bajo llave en un lugar que nunca abro. Pero esto se trata de un deleite, de disfrutar de nuestra relación con Dios, de lo que Él hizo por nosotros, disfrutar su amor. Porque el cristianismo o se disfruta o no se puede vivir. Si uno no disfruta esto, la palabra, la oración, no se puede vivir, porque entonces lo trato de hacer en mi fuerza, ¿y cómo sale eso? Mal, porque entonces me vuelvo un hipócrita, como que pongo una cara y... ¿no? Entonces es imposible, así como es imposible la salvación por nuestros méritos. Vivir un cristianismo es imposible si yo no me estoy deleitando en el Señor, porque Él quiere que yo dependa de Él, que es por su gracia. Todo lo bueno que podemos hacer no es por nuestros méritos, es por su gracia. Y estamos aquí, si ustedes están acá sentados es por su gracia, si yo estoy acá es por la gracia de Dios. Él nos ama y quiere que lo conozcamos. Entonces vamos a orar. Amado Señor, Padre, levantamos a ti las manos, Señor, en señal de rendición. Padre, estas manos han codiciado, estas manos, Señor, se han ensuciado. Pero, Señor, gracias porque en tu amor, Señor, nos invitas a permanecer en ti, a levantar a ti las manos, Señor, porque nuestro tesoro está en lo alto. Padre, ayúdanos a mirar la eternidad, ayúdanos a mirar, a entender que nuestra vida está oculta con Cristo. Nuestra vida está oculta en ti, Señor. Y nos has entregado una herencia que es incorruptible, que no se mancha, que no se contamina, donde ladrones no minan ni hurtan, Señor. Y queremos, Señor, glorificarte y darte gracias por esa herencia que está más allá de esta vida, Dios. Ayúdanos a vivir puestos los ojos en Jesús. Tú sabes, Señor, que nos distraemos fácilmente, que nuestros ojos no se sacian de ver, que nuestros oídos no se sacian de oír. Pero pido que, Señor, lo que queramos ver y oír sea tu palabra, sea tu voz. Háblanos, Señor, y guarda los corazones de cada uno de nosotros para permanecer en el secreto. Te lo rogamos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuánto tiempo tenemos para que puedan participar. No sé si alguien me ayuda son las 12. 10 minuticos, si alguien quiere decir algo allá al otro lado, puede levantar la mano. Y a este lado también. No. Bueno. Hermano Milton. Bueno. Hermanos, gracias por este tiempo. En la comparación que hacía el pastor Camilo por la palabra de Pablo y Moisés, vea yo como ambos tenían sus ojos no en lo que veían, sino en lo que no se ve, como dice ahí Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué cuando estaba terminando de repartir las tribus. Y en Deuteronomio
3:22 dice, no los temáis. Él iba a pasar a poseer varios sitios, lugares, naciones. Dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos que es Cristo en nosotros el que nos sostiene y podemos ver, no con nuestros ojos físicos, sino la fe que nos da el estudiar la palabra, nos sostiene y la carne que es débil es sostenida o más bien anulada por la fe en Cristo. Es eso. Gracias, hermanos. Gracias. Muy buenos días. En pantalla están viendo el QR de nuestra cuenta bancaria. Hoy en día pues tenemos ese acceso más fácil para poder conectarnos, abrirlo y poder hacer la consignación. También para los que están en la distancia, también pueden tomarle un pantallazo o lo volvemos a compartir en el grupo del WhatsApp. Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados allí, acompañándonos desde sus casas, desde algún lugar de Colombia y también fuera del país. Para los que nos ven en diferido, un saludo muy especial. A cada uno un grande abrazo, muchas bendiciones y que sea el Señor guardándoles. Y bueno, tenemos esta palabra para volver a repasar y muchas canciones que yo creo que nos llegaron al alma, al corazón para volver a cantarle al Señor. Yo creo que nos quedamos cortos con esta última canción. Entonces, que podamos tener ese momento de oración y de adoración para nuestro Padre muy especial. Bueno, tenemos un evento muy importante que se aproxima el próximo 14 de marzo. Estamos convocados los miembros asambleístas para este día 14 de marzo de forma virtual. No se preocupe si usted de pronto diga, y eso también debo ir, los que son asambleístas ya saben quiénes son los miembros. No se preocupe, eso es una reunión que debemos hacer formal, cumplir ese requisito ante el ministerio. Entonces ya el día martes se hizo la publicación a través del anuncio, a través de nuestro grupo de WhatsApp, y a sus correos también llegó la convocatoria para los miembros asambleístas. Que usted diga, a mí no me llegó, no se preocupe, usted sigue siendo miembro de la iglesia, tranquilo, no se afane. A menos de que usted quiera también levantar su mano y decir, yo también quiero ser parte asambleísta, por favor, con los pastores. Pero es un requisito nada más, es algo muy sencillo, allí vamos a rendir cuentas, estados financieros, el tema administrativo, también el presupuesto, se elige también la fiscal o el fiscal, se hacen nombramientos y también se toman decisiones y el Consejo de Ancianos también nos da un parte de cuentas de qué ha pasado y cómo va la iglesia. Entonces, importantísima nuestra asistencia para los que somos asambleístas. ¿El día cuándo? 14 de marzo, 2 de la tarde, de forma virtual a través de la plataforma de Meet. Al correo de los asambleístas ya está el enlace, pero un día antes estaremos volviéndoles a enviar la invitación para que estemos muy atentos ese día. Tenemos también nuestro tiempo de oración y estudio el día viernes de manera presencial acá en la sede, 8 de la mañana. Tenemos ese espacio, sepárelo para que pueda venir y compartir un tiempo bien bonito. Hoy nos queda un mensaje, demos nuestra vida al Señor, Él ya la dio por nosotros. Entonces, y el sábado, 8 de la mañana, tiempo de oración congregacional. Un lindo tiempo también para orar, también se comparte y se hace un breve estudio de lo que vimos hoy. El sábado también estamos recapitulando eso para orar y tener enfrente esas peticiones que nos llegan. Bueno, recordemos también que tenemos una canasta de amor para poder ayudar a otros. Si usted puede traer algo, recuerde que puede traer no perecederos, revisar muy bien las fechas de vencimiento para que lo que traigamos pues sea de mucho provecho para los hogares a quienes están llegando estos mercados. Entonces, un saludo muy especial, los dejo con nuestro pastor Carlos. Bien, amados hermanos,
El 14 de junio del año 2006 nace jurídicamente Redes de Formación Cristiana. Inicialmente nació como asociación, porque en ese tiempo el Ministerio del Interior no estaba otorgando resolución para estamentos o para instituciones eclesiales, y por lo tanto Dios puso en el corazón de nuestro pastor Francisco el que se hiciera una asociación y fuera legalmente constituida en esa fecha. Dios en el año 1998 puso en el corazón del pastor Francisco, nuestra hermana Gloria, el que hoy estemos acá. Y no por ellos, por Dios. Él es el quien ha sostenido la iglesia. Pero fue algo que nació en el corazón de nuestro pastor Francisco Telles. Por lo tanto, hemos decidido celebrar nuestros 20 años de vida como Redes este domingo 14 de junio. Vamos a tener un culto especial ese día. Vamos a tener seguramente una enseñanza especial dada por el Espíritu Santo. Y vamos a tener un compartir entre todos aquí en la iglesia. Tenemos un sitio donde compartir. Y tenemos corazones generosos de nuestros hermanos que seguramente van a traer alimentos para compartir como hermanos. Entonces están invitados desde ya a que aparten ese tiempo, tanto los hermanos que estamos acá como los hermanos que están fuera de Bogotá. Dios es el que provee. Y si ustedes tienen el corazón asistir, pues Dios va a proveer lo necesario para asistir. Y aquí va a haber suficiente alimento. Siempre ha sido así y será así. Vamos a celebrar los 20 años de Redes de Formación Cristiana, que nació en el corazón de nuestro pastor Francisco Telles y la hermana Gloria. Y vamos a rendirle un homenaje a él también, por supuesto. Y vamos también a reconocer cómo Dios, en medio de las circunstancias tan difíciles que hemos vivido, aún así ha permitido que nuestra iglesia permanezca. Y seguirá permaneciendo. Dios ya está formando esas generaciones que serán cargo, que vienen a tomar el testimonio de nuestra comunidad. Y es nuestro deber velar para que estos jóvenes que van a tomar las riendas de la iglesia en algún momento sean formados a la manera de Dios, desde nuestros hogares y aquí en nuestra iglesia, por supuesto. Entonces es tiempo de celebrar y lo vamos a hacer en esa fecha, domingo 14 de junio. Tenemos una celebración especial aquí en la comunidad. Bueno, hermanos, no era más, ese era el anuncio que quería dar último. Dios los bendice. Estamos despedidos. Un abrazo para todos.